Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría reivindicar, defender, recordar un personaje que no ha acabado de tener mucha suerte en España, pero que a mí siempre me ha parecido muy interesante y por lo que tengo bastante debilidad, ¿no? Dylan Dog. Allá vamos. A mediados de los años 80, la editorial italiana Bonelli, la más exitosa probablemente, decide hacer un poco de renovación de su línea, ¿no? De tocar otros géneros, etc. Y una de las cosas que prueba es sacar una colección de terror mezclada con un poco con un tema policíaco. Para esto se elige como guionista a Tiziano Sclavi, que había estado trabajando en otras colecciones de la casa, haciendo una saga bastante importante en Zagor y donde había estado bastante implicado en esas colecciones. Y para el aspecto gráfico se va a Claudio Villa, ¿no? Uno de los autores más o menos estrella de la casa, sobre todo por sus trabajos para Tex. Sclavi decidió llamarlo Dylan Thomas, porque a todos los personajes, antes de cambiarles el nombre, siempre les ponía Dylan Thomas como el poeta inglés, porque le debe hacer gracia el nombre, pero después decidió mantenerle el Dylan. Y lo del Doc, esto era para hacerle una referencia así de género negro, porque hay una novela de Mickey Spillane, publicada en Italia con el título de Doc, figlio di, perra, hijo de. El caso es que se quedó con Dylan Dog y ahí se quedó el nombre. Dylan Dog es un detective privado especializado en temas paranormales, sobrenaturales, que vive en la calle Craven, que esto evidentemente es un homenaje a la calle Elm Street de Wes Craven, y que tiene un coche con la matrícula 666, el número del diablo, y que es un ex policía, ¿no? Es miembro de Scotland Yard con el inspector Block, homenaje a Robert Block, el autor de Psicosis. Tiene buena relación y siempre le ayuda en sus casos, etc. Y aparte tiene un ayudante que es un socias de Groucho Marx, ¿no? Para darle un toque humorístico a la serie y a veces un poco surrealista y tal, ¿no? El aspecto físico de Dylan Dog siempre ha sido el de Rupert Everett, ¿no? El actor. Había un momento en que no sabía muy bien qué aspecto darle y Claudio Villa hizo unos diseños y según Tiziano Sclavi parecía un bailarín español y no le convencía mucho el look, ¿no? El diseño. Y le dijo, vete a ver una película que estaban haciendo en ese momento con Robert Everett. Él fue tal y ese fue el diseño que quedó, ¿no? Y también se le dio el aspecto este clásico porque siempre va vestido igual, ¿no? Con una camisa roja, una chaqueta negra, unos vaqueros y tal. Bueno, pues más o menos ya tenían el panorama. Se estuvo discutiendo si hacerlo en Estados Unidos, el personaje, pero se prefirió Londres porque el rollo inglés así en una atmósfera de terror como que les cuadraba más. Y aparte tenían un personaje que ya era Martin Mister, que ya estaba ambientado en Estados Unidos y querían marcar un poco las diferencias, ¿no? Y al año 86 empieza la colección de Dylan Dog. Dylan Dog se va convirtiendo progresivamente en un éxito. Y llega un momento que incluso llega a pasar las ventas de Tex, que era el número uno de la casa, ¿no? Con los años ha vuelto a bajar, Tex ha vuelto a ser el número uno, pero bueno, durante una serie de años sí que fue la colección más vendida de Italia. De hecho, la colección tuvo tanto éxito que al final se han tenido que hacer muchísimas reediciones, primera reedición, segunda reedición y colecciones spin-offs, se han hecho el almanaco de la paura, el almanaque del miedo, que es un especial anual, se han tenido que hacer álbumes gigantes, se han hecho crossovers con otros personajes de la casa, se han hecho crossovers con el que queráis, o sea, prácticamente todos los de la factoría Bonelli se han encontrado con Dylan Dog en algún momento, se han encontrado con Martin Mister, se ha encontrado con Ken Parker, se ha encontrado, bueno, con todo, ¿no? Nathan Never, etc. Incluso hay un encuentro con Batman, ¿no? O sea, esto ya es uno de estos crossovers raros que ha habido en los últimos tiempos entre Bonelli y DC. O hay un Dylan Batman, como también hay un Zagor Flash, ¿no? O sea, por ejemplo. Aunque la mayoría de las historias de Dylan Dog siempre han sido, hasta hace un tiempo, autoconclusivas, muy raramente había una historia que continuaba en otro número, sí que había elementos que se iban
pasando o que iban elaborándose muy pausadamente, ¿no? Como unas subtramas muy ligeras. Entonces, del primer número ya empezaba toda la historia de Chavarás, que vendría a ser después, que después se descubriría que es el padre de Dylan Dog, etcétera. Y más o menos esta saga acabaría en el número 100, ¿no? Otros elementos que forman parte un poco del background de la colección es que Dylan Dog es un ex alcohólico, que el timbre de la casa donde viven y que le sirve de oficina tanto a Dylan Dog como a Groucho no tiene un sonido normal, sino un alarido de terror. O que Dylan Dog tiene como hobby tocar el clarinete, una canción de un tema así bastante diabólico, y que le gusta montar un galeón dentro de una botella, etc. La historia del galeón, pues se entenderá por qué es con el tiempo. Algo ya conté en un vídeo anterior de novedades, pero bueno, ese es otro tema. Y poco a poco algún personaje secundario va repitiendo de vez en cuando, ¿no? Alguna de las múltiples amantes que va teniendo Dylan Dog, prácticamente en cada número tiene una amante nueva, alguna repite, y también por otra parte, algún villano o alguna amenaza que consigue tener un impacto notable entre los lectores, pues acaba teniendo una recuperación de una u otra forma, ¿no? En fin, aquí os he traído un poco de algunas cosas para enseñar así un plan un poco rápido. Por ejemplo, Dylan Dog se ha enfrentado a todo tipo de amenazas, ¿no? Lo que queráis, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una de fantasmas, aquí tenemos vampiros, aquí tenemos hombres lobo, asesinos en serie hay a tutiplén. Pero hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no?, de esta colección, y es que hacen homenajes, plagios, referencias constantemente. Es muy divertido jugar a pillar las referencias, ¿no? Por ejemplo, este número, aquí tenemos a Dylan Dog contra Chucky, ¿no? Por ejemplo, sin manías. Aquí tenemos, esto es un número un poco diferente porque tenía dos historias. Normalmente solo hay una y este tenía más páginas y tenía dos. Pues la primera historia es una historia de Dylan Dog convertido en el último hombre sobre la Tierra. Y se explica de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? A veces las resoluciones de Sclavi, o de los otros guionistas que vinieron después de Sclavi, a veces son un poco patilleras, ¿no? Y no acaban de rematar muy bien las historias. A veces hay un poco, a veces una cierta tendencia a hacer un final un poco abierto, un poco así, para darle un poco más de yuyu al asunto, pero a veces no acaba de funcionar muy bien. Pero bueno, lo bueno de la colección, para mí, como lectura, desde el punto de vista de lector, es el viaje, ¿no? Aunque al final a veces te acabe cogiendo, todo el camino es muy entretenido, ¿no? Aquí una de las referencias más locas de la colección, ¿no? Aquí, Dylan Dog contra Bugs Bunny, en una historia que es prácticamente un homenaje a quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Por ejemplo. Esto que os decía antes de los villanos, ¿no? Aquí tenemos el cerebro de Killex y el regreso de Killex. Killex, se ve que este villano, pues bueno, pues tuvo bastante gracia. Y a la gente le moló, ¿no? O había un número que tuvo mucho éxito, que era Johnny Freak, que bueno, que ya os enseñaré otra edición porque yo no tengo la italiana, que después tuvo esto, el corazón de Johnny, ¿no? Que era una continuación de la historia esta de Johnny Freak, etc.
Si hay mucha información en redes, pero hay un libro que es bastante bonito de ver, que sería este. Dylan Dog, 30 años de portadas. Porque esto viene a ser, pues esto, todas las portadas de Dylan Dog, de los 362 números, más o menos, y explicando un poco el autor de la portada, autores del interior, fecha y cosas de ese estilo. Acaba en el 362 porque fue el número donde Sclavi, después de mucho tiempo sin haber hecho ninguna historia nueva, porque estaba con problemas personales y no sé si estaba con una depresión o una cosa de este estilo, entonces estaba bastante callado, volvió e hizo una historia que se llamaba Después de un largo silencio y la portada era absolutamente blanca, ¿no? En fin, Sclavi, aparte de sus guiones de Dylan Dog, que lo convirtieron realmente en un autor muy, muy, muy importante dentro de la industria italiana, también iba haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Alguna otra serie y tal, pero también novelas. Algunas novelas fueron llevadas al cine y una de ellas, de la muerte del amore, era una historia sobre el vigilante de un cementerio que iba matando zombies que le salían de tal. Como la interpretó Rupert Everett y como tenía un aspecto un poco así como Dylan Dog, mucha gente pensó que era una adaptación de Dylan Dog cuando no tenía nada que ver, ¿no? Sí que había un poco este juego de referencias y a veces un punto así surrealista, onírico, estrambótico, un poco grotesco si queréis, pero no tenía nada que ver, ¿no? De todas formas es curiosa. Eso sí, el título español es para darle puñaladas al que se le ocurrió, porque la llamaron aquí Mi novia es un zombie, ¿no? Pero bueno, hay cosas de esas que pasan, ¿no? Pero hay un cómic que me gustaría también destacar de los cómics italianos que no se han publicado por aquí, pero que me parece especialmente recomendable, que sería este. Dylan Dog, Profondo Nero. ¿Por qué? Por uno de los guionistas, ¿no? Porque es un trabajo bastante curioso de uno de sus guionistas, porque no es alguien que trabaje normalmente en cómic, porque es un director de cine y guionista, que sería Dario Argento, ¿no? El director del pájaro de las plumas de cristal, El gato de las 9 colas, Fenómena, Tenebre, Suspiria, todas estas películas, ¿no? Uno de los nombres más conocidos de lo que vendría a ser el Ghiaio. Entonces, aquí, junto a Stefano Piani, escribieron esta historia morbosa y con muchas referencias al sadomasoquismo y donde Dylan Dog está allí un poco de excusa para las historias y las fantasías que nos cuentan estos dos guionistas, ¿no? El trabajo gráfico era de Corrado Roy, que es uno de los dibujantes habituales de la Casa Bonelli, pero que a mí me parece un dibujante especialmente brillante. Y además en esta edición que se permite, es casi como un Artist Edition, ¿no? Ves todas las rayitas, todos los detalles de entintado, de sombreado, es una delicia ver estos dibujos en este tipo de reproducción, ¿no? Entonces este es un cómic que a mí me parece bastante, bastante interesante. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues Sclavi estuvo bastante tiempo en la colección y después tuvo que irlo dejando por estos problemas de salud que comentaba, hasta que hace unos años hubo como un intento de renovación de la línea, cogió el control de la línea Roberto Recchioni y ha ido escribiendo bastantes de las historias, pero ya haciendo a veces incluso sagas, ¿no? Sagas de bastantes números y es otro estilo. Se mató a algún personaje, se jubilaron otros personajes, etcétera, y se empezaron a hacer también sagas un poco largas, ¿no? Y con resultados, bueno, más dispares, ¿no? Los viejos seguidores de la colección no parece que no están muy por la labor, pero también es cierto que la colección se sigue manteniendo perfectamente en un segundo puesto más o menos de las ventas de Bonelli, por lo tanto, supongo que tampoco debe de ser tan terrible el cambio, ¿no? Dylan Dog en España ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Los primeros en publicarlo fueron Ediciones 5. Ediciones 5, poquito después de que empezase a publicarse en Italia, pues sacaron 6 números que yo tengo aquí en estos estupendos retapados de la época, ¿no? Las diferencias es que eran un formato grapa, no un formato así con lomo, típico formato italiano. Pero bueno, para ver las primeras historias
entrar en la dinámica de los personajes, pues a mí me fueron estupendo, ¿no? Porque ya la primera historia ves que es un homenaje a la Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, ves allí historias con el regreso de Jack el Destripador, Hombres Lobo, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí ya me enganché con esto. Unos cuantos años después, Ediciones B decidió recuperar las historias de Dylan Dog. Se saltaron un número, no sé muy bien por qué, y empezaron a sacarlos en este formato álbum de tapa blanda, con lomo, con unas tintas metalizadas aquí en el rótulo que es un poco incómodo, pero bueno. Posiblemente lo mejor sean las portadas que había hecho nuevas para esta edición Alfonso Font, ¿no? No sé hasta qué punto esto le sirvió a él para después empezar a colaborar de forma más o menos habitual en Bonelli, haciendo historias de text o lo que fuera. Pero bueno, la verdad es que es una edición que solo por ver las portadas es bastante chula. Pero posiblemente que han publicado no solo más, sino mejor a Dylan Dog en España ha sido Aleta, ¿no? Aleta empezó publicando 3 colecciones de material de Bonelli, Dylan Dog, Nathan Never y Martin Mister, y con los años iría publicando material de otras series, ¿no? Mister No, o Zagor, o Mágico Vento, o Julia, o tal, ¿no? Pero bueno, hablando de Dylan Dog, lo que sí que tuvo es unas apariciones un poco complicadas, entonces a ver si os lo explico un poco bien. Empezó sacando una colección de ese estilo, un número mensual, con el formato típico italiano, y sacaron 36 números, ¿no? Este era el primero y este sería el último. Entonces, bueno, se saltaron muchos números por en medio entre lo que había pasado, entre los números, digamos, de ediciones B y cuando empezaron ellos, pero bueno, es lo que había. Después, cuando ya este formato se vio que no acababa de ser muy rentable, muy popular o lo que fuera, se pasaron ya a unos tomos que llevaban 3 números en cada uno de ellos, ¿no? Entonces esto vendría a ser el volumen 2, que no iban numerados y que salieron 8 números. Además, bueno, la gracia estaba que en el lomo se iba apareciendo el nombre de Dylan Dog progresivamente, ¿no? Después se pasó ya a lo que fue el volumen 3, que también era un formato así con varias historias. Este sería el primero. Y este ya sería el último, el sexto. Con esto ya acabábamos con Dylan Dog, más o menos. Porque aparte había otra colección que era el Dylan Dog de Tiziano Sclavi, que era reeditar desde el primer número en cada tomo 4 historias. Ese fue el primero y acabaría en este, en el 11. Pero hubo un número que no sé muy bien por qué se lo saltaron. Hay una colección italiana que sigue este formato de 4 números originales, orden correlativo y tal. Y no sé si también se lo saltaron este número. Este es el número que se saltaron, el 27, ¿no? Que no era un número que no estaba escrito por Tiziano Sclavi. Y dirás, bueno, si el Dylan Dog de Tiziano Sclavi y no es de Tiziano Sclavi, pues es normal que se lo salten. Pero es que después había otros números que no eran de Tiziano Sclavi y sí que se publicaba, ¿no? Yo no sé si es que este número no gustó o es que le tenían manía por algo, o yo qué sé, no lo sé. Pero bueno, al final me lo agencié y ya está, ¿no? Aparte de esto, Aleta sacó un par de especiales, ¿no? Sacó la historia de Dylan Dog, que es el número 100 original, coloreado, y que, bueno, es una historia que tiene un cierto interés a nivel de subtramas y elementos de la colección, ¿no? Donde se le daba un poco de final a ciertas cosas. Y después hubo este otro número, que era el Dylan Dog Historieta, que era un número de una de las colecciones paralelas de Dylan Dog, que es una colección donde aparecen 4 historias a color y tal, y que tenía la gracia de que había algunos nombres que eran más o menos conocidos aquí del lector español, ¿no? Porque había una historia dibujada por Alfonso Font, otra dibujada por José Ortiz, otra por Enrique Breccia y tal, ¿no? Aparte, hay bastantes retapados de los números iniciales, de la colección inicial de 36 números, que intentan estar agrupados por alguno de los dibujantes o algún elemento así más o menos común, ¿no? Pero bueno, esto, si os ponéis a buscarlo, casi todo está saldado y lo podéis conseguir por 2 perras y os puedo asegurar que tendréis diversión para horas, ¿no? Me gustaría también comentar una colección que es
divertida de ver por un par de cosas, que es la colección de Dark Horse que sacó hace años de Dylan Dog, ¿no? En formato así italiano, más o menos, con portadas nuevas de Mike Mignola y donde se publicaron 6 números de los más populares de la colección original, ¿no? El número este que os decía de Johnny Freak, que fue el segundo, ese sería el número de Johnny Freak, y el primero era el número 1 original, etcétera, ¿no? La gracia es, también que tiene esta colección es que por temas legales, que no son exactamente iguales en Italia que en Estados Unidos, no podían publicar una historia con un personaje que se llama Groucho que tiene el aspecto de Groucho Marx. Porque esto hubiera hecho que los herederos de Groucho Marx los denunciasen y se les cayese el pelo. Entonces tuvieron que borrarle el bigote en todas sus apariciones, en todos los números, y cambiarle el nombre al personaje de Groucho a Félix, ¿no? En fin, cosas de estas que pasan, ¿no? Bueno, creo que podría también decir que hay una película de Dylan Dog protagonizada por Brandon Routh, pero bueno, si no la habéis visto, tampoco os perdéis nada, ya os lo digo ya. Un par de consejos si os queréis introducir en el mundo de Dylan Dog. Conseguir los primeros números de Tiziano Sclavi os servirán un poco de base de lo que es el mundo de Dylan Dog rápido, ¿no? Aparte de que los números de Tiziano Sclavi en general suelen ser bastante entretenidos y bastante resultones. Hay algún número como uno llamado Las 3 caras de la moneda de la colección original de Aleta, que también me parecieron bastante recomendables. Y en plan estético, cualquier número que está dibujado por Corrado Roy, la verdad es que es una delicia gráfica. O sea, yo es de los dibujantes que más disfruto desde hace años, ¿no? Y con esto, pues lo dejamos por hoy. Seguimos otro día. Salud.